Hola alumnos, hoy vamos a dar comienzo a la semana número 6. En esta semana vamos a estudiar módulo 7 y módulo 8 de nuestro programa. El derecho constitucional tiene dos partes. Una primera parte es la que se refiere al poder, sus órganos, sus funciones y las relaciones entre órganos y funciones. Esta parte se llama parte orgánica o derecho constitucional del poder. La segunda parte de estudio del derecho constitucional es la que se refiere al modo de situación política de los hombres en el Estado, sea en las relaciones del hombre con el propio Estado, sea en las relaciones con los demás hombres. Se denomina parte dogmática y también se puede llamar derecho constitucional de la libertad. La parte dogmática de la Constitución está integrada por 43 artículos. Los 35 primeros forman el primer capítulo denominado Declaraciones, Derechos y Garantías. Ahora bien, vamos a ver de qué se tratan estos tres conceptos fundamentales que definen la parte dogmática de la Constitución. Las declaraciones son las expresiones, manifestaciones o afirmaciones en las que se toma posición acerca de las cuestiones fundamentales, como la forma de gobierno o la organización de las provincias. El ejemplo más claro de las declaraciones lo podemos encontrar en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que establece que la República Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y la forma de Estado federal. Los derechos, que es el concepto que en esta parte del programa vamos a estudiar y analizar, son las facultades o atribuciones que la Constitución reconoce a los habitantes del país para que puedan vivir con dignidad. Al estar así reconocidas, los habitantes pueden exigir su respeto. Y por último tenemos las garantías, que son protecciones establecidas en la Constitución para asegurar el respeto de los derechos y las libertades que ella reconoce. Los derechos. Los derechos a lo largo de la historia se fueron apareciendo, se fueron incrementando y reconociendo por parte del derecho. En nuestro sistema constitucional tenemos tres generaciones de derecho. La primera generación de derechos, la época de aceptación de tales derechos fue en el siglo XVIII y siglo XIX. Los tipos de derechos reconocidos eran los civiles y políticos. El valor que defienden son la libertad y la función principal de esta primera generación de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico es limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos, como por ejemplo, los primeros derechos reconocidos fueron los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, y los derechos políticos como el derecho al voto, a la asociación y la huelga. La segunda generación de los derechos se reconocieron a partir del siglo XIX y XX. El tipo de derechos son los económicos, sociales y culturales. El valor que defienden es la igualdad. La función principal va a ser garantizar unas condiciones de vida dignas para todos, como por ejemplo el derecho a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda digna. La tercera generación de derechos surge a partir del siglo XX y XXI. El tipo de derecho es la justicia, la paz y la solidaridad, y el valor que defienden es la solidaridad. La función principal va a ser promover relaciones pacíficas y constructivas, como por ejemplo el derecho al medio ambiente, al ambiente limpio, a la paz y al desarrollo. Estos son los derechos reconocidos por la norma, pero también la mayoría de la doctrina sostiene que ya existe una nueva generación de derechos, los derechos de la cuarta generación. Si bien todavía no están regulados por la norma, no están
plasmados en la ley, ya existen también los derechos de quinta y sexta generación según la doctrina. Los derechos de cuarta generación, con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principio del siglo XXI y la consecuente aparición de lo que se denomina sociedad del conocimiento, ha resultado necesaria la creación de una nueva generación de los derechos humanos, relacionados directamente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, denominado TICs, y su incidencia en la vida de las personas. En esta nueva etapa de la humanidad, las libertades y los derechos se han introducido en el espacio digital, lo que ha provocado que su reconocimiento y protección por parte del Estado constituya un verdadero reto por parte del sistema jurídico. Ejemplos de estos derechos de cuarta generación son el derecho a acceso a la informática, el derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, a la autodeterminación informativa y a la seguridad digital. Los derechos que la Constitución reconoce no son absolutos, sino son relativos. Ello quiere decir que son susceptibles de reglamentación y limitación, sea para coordinar el derecho de uno con el derecho de otro, para que se cumpla su funcionalidad social en el orden del bien común, o sea para tutelar el orden y la moral público. Una razón es el llamado poder de policía. El poder de policía es la potestad legislativa que tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando a este fin los derechos individuales, expresa o implícitamente reconocidos por la ley fundamental. El poder de policía se diferencia con el término policía porque la policía alude a un modo de comportamiento específico de la administración pública que tiende a la protección de la moralidad, la salubridad y la seguridad pública a través de actos materiales y la puesta en práctica de legislación dictada a esos fines. La policía es una atribución de la administración pública, es decir, va a ser una atribución de una de las funciones del poder, la función administrativa. Y el poder de policía es la facultad del Congreso, va a ser una atribución de la función legislativa del Estado. El objeto de la policía está limitado a la tetralogía seguridad, moralidad, salubridad, economía, mientras que el objeto del poder de policía es mucho más amplio, comprendiendo todo el bienestar colectivo en general. Para resumirlo, podemos decir que la policía va a ser una atribución del Poder Ejecutivo y el poder de policía va a ser una atribución del Poder Legislativo, que tiene la función fundamental de crear la norma. ¿Cuáles son los límites al poder de policía? Tenemos límites formales, como son el principio de legalidad, la ley formal y el debido proceso jurídico adjetivo. Y los límites materiales tenemos el bloque constitucional de derechos fundamentales. El límite del ejercicio del poder de policía está dado por el contenido esencial del derecho reglamentado, que no puede ser alterado por la ley según el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. El segundo límite material es la motivación o racionalidad. La ratio o causa de la restricción tiene como condición implícita que no sea arbitraria. Y el control judicial de las limitaciones, la razonabilidad. Esta función de contralor le compete a los tribunales de justicia frente al reclamo del particular afectado. Por ello, todo el sistema de restricciones a derechos se halla sujeto
a un principio constitucional general de la tutela judicial efectiva. En esta parte vamos a empezar a estudiar los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Nacional. No significa que sea negatorio de otros derechos o los que no están expresamente estipulados en nuestra Constitución Nacional no estén contemplados y protegidos por la norma. En esta parte dogmática de la Constitución Nacional vamos a empezar a estudiar los derechos contemplados en la Constitución Nacional. Recuerden que esta es una enunciación de los derechos a estudiar y cada derecho tendrá que ser complementado por el alumno con la bibliografía sugerida y el análisis y el estudio de los respectivos fallos que hacen la aclaración y hacen sobre los derechos contemplados. Es importante el estudio y el análisis de fallos para comprender la materia y cómo fueron reconocidos los derechos. Entonces, en esta parte tenemos los derechos constitucionales. Yo les comparto una frase que me pareció interesante: el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos, y lo dijo Juan Pablo II. El primer derecho que vamos a estudiar es el derecho a la intimidad o privacidad. Se encuentra reconocido en el artículo 19, primera parte, y establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. La Corte Suprema de Justicia sostiene que el artículo 19 protege jurídicamente un ámbito de la autonomía individual, comprensivo no solo de la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino también de otros aspectos de la personalidad espiritual y física de las personas, como sus sentimientos y su propia imagen. Otro derecho reconocido por nuestra Constitución es el derecho de expresión. La libertad de expresión es el derecho a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, creencias, etc., a través de cualquier medio, oralmente, mediante símbolos y gestos, y en forma escrita a través de la radio, cine, teatro, la televisión, etc. Los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional hacen referencia a la libertad de prensa. Después de la reforma constitucional del año 94, el texto constitucional ofrece otros parámetros adicionales, por ejemplo, las alusiones del artículo 75 a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento, el inciso 19, primer párrafo, a la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales, contemplados en el inciso 19, párrafo cuarto, y al derecho de una educación intercultural para los pueblos indígenas, referencia el inciso 17. Expresamente en el artículo 38 garantiza a los partidos políticos el acceso a la información pública y a la difusión pública de sus ideas. El derecho de rectificación o de réplica, que ustedes lo estuvieron leyendo y tomaron conocimiento con el fallo de la actividad número 2, es la facultad que se conoce, que se concede a una persona física o jurídica que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad por una información, noticia o comentario publicada en un medio de comunicación social y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la inserción de la correspondiente aclaración en el mismo medio de comunicación e idéntica forma en que fue lesionado. Este es el derecho a réplica. Se encuentra contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, a partir del año 94, tiene rango constitucional, que significa que se encuentra en un pie de igualdad con la Constitución Nacional y está por encima de las leyes. Ante este conflicto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fallo Petrick,
definió que el derecho de réplica asegurado por el Pacto de San José de Costa Rica es compatible con el derecho a publicar las ideas sin censura previa enunciado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, no importando un tipo de censura previa por armonizar esa libertad de expresión con la tutela de la dignidad humana. La réplica resulta operativa sin necesidad de que la República Argentina dicte una ley reglamentaria, se aplica directamente en nuestro país. Y la réplica está para objetar informaciones, pero no opiniones, criterios, ideas o juicios de valor.